Salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a este sitio les dijo: oren para que no caigan en la tentación. Luego se alejó de ellos como de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él en su angustia mortal oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para que no caigan en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús les dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, de los que estaban con él, dijeron: Señor, los atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le golpeaban, le tapaban la cara y le preguntaban: adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos, como los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso. Dijeron todos: entonces tú eres el Hijo de Dios. Él les contestó: ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que paguen el tributo al César y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos?
Él les contestó: tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: no encuentro culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír Pilato, preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Tráeme una ánfora con agua. Quiero ver alguno de sus prodigios. ¿Qué os pasa? ¿Acaso estás loco? ¿O quieres irritar a tu rey? ¿De las leyes del pueblo o la ira del Sanedrín? Señor, no manches tus manos reales en él. Míralo, está loco. Envíaselo a Pilato y que sea el gobernador romano que se entienda con él y con los ancianos del consejo. Y al Mesías, no hay nada mejor que vestirlo como un loco. Es cierto. Soldado. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: quita a ese, suéltanos a Barrabás. A ese lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo, crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él delito que merezca la muerte. De modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el gentío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio.
¡Mamacita rey! Hoy te mantenemos la púrpura, Santo Nazareno. ¿Dónde crees que vas? Es allí esta cuarta estación, una de las estaciones más conmovedoras en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Madre, ¿lo ves? Yo renuevo todas las cosas. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús.
Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosa la estéril, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echaron suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto una cruz y un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros juntamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decían a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. En este momento, el Evangelio nos invita a colocarnos de rodillas y a hacer una pausa
para meditar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De pie, por favor. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos, ni con sus actos, que eran natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que guardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. La cruz de Cristo nos muestra una condena brutal, pero la realidad es que Jesús estuvo allí porque Dios le había dado una tarea específica. Esa tarea era dar su vida a favor del mundo. Las 7 palabras, septem verba en latín, es la denominación convencional de las 7 últimas frases que Jesús pronunció durante su crucifixión, revelando tanto su divinidad así como su humanidad. Las palabras que el Señor dijo en sus últimos minutos tienen un poder tan grande que pueden cambiar su vida para siempre. Los evangelios registran estas últimas frases durante las 6 horas que Jesús estuvo colgado en la cruz. Las palabras tienen significado porque son las últimas palabras que Jesús dijo antes de morir y nos muestran que Jesús fue constante en su mensaje y misión hasta su último aliento. Cada una de estas 7 frases grabadas nos dicen diferentes verdades a nosotros como creyentes. También confirman aspectos de quién era Jesús y cómo su vida y muerte cumplieron las Escrituras. Estas son las 7 declaraciones de Jesucristo hechas en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús fue ejecutado de una manera que pretendía ser lo más dolorosa y vergonzosa posible. Se describe en los evangelios que los soldados golpearon y se burlaron de Jesús. Apostaron por la ropa de Jesús. La gente que miraba lo insultaba. El hombre que había enseñado a las masas a amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen, demostró sus enseñanzas con hechos. Miró a esta multitud reunida ante él y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese fue el día más oscuro en la historia de la humanidad, y muchas de las personas responsables sintieron genuinamente que estaban haciendo la obra de Dios. Estas personas, burlándose de él,
abusando de él y dándole muerte, no entendían lo que estaban haciendo. Jesús hizo más que perdonarlos por su maltrato. Él mostró empatía por la condición real de la humanidad, manifestando amor y perdón a las mismas personas que lo mataron. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta declaración, Jesús está asegurando a uno de los criminales en la cruz que cuando él muriera, estaría con Jesús en el cielo. Esto estaba garantizado porque aún en la hora de su muerte, el criminal había expresado su fe en Cristo, reconociéndolo como lo que él era. Cristo fue crucificado junto a dos criminales que, a diferencia de él, eran culpables y merecían su castigo. En un principio ambos lo insultaron, pero luego uno de ellos demostró un cambio increíble, defendiéndolo a Cristo de las injurias de su compañero. Confesó su culpa y reconoció la inocencia de Jesús. Este ningún mal hizo, pero lo más extraordinario de todo es su petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí Jesús estaba expresando sus sentimientos de abandono al haber colocado Dios los pecados del mundo en él. Y por esta razón, Dios tenía que volver su rostro de Jesús. Mientras Jesús estaba sintiendo ese enorme peso del pecado, Él estaba experimentando su separación de Dios Padre por única vez en toda la eternidad. Esto también fue en cumplimiento a la declaración profética en el Salmo 22:1. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu de Jesús no le fue arrebatado a la fuerza. Él voluntariamente lo entregó para redimirnos. Y aunque los que estaban cerca de Jesús llorarían su muerte y lucharían por saber qué era lo siguiente, Jesús sabía que resucitaría. En cuestión de días, la muerte sería absorbida en victoria. Mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. Jesús, mirando hacia abajo desde la cruz, todavía estaba lleno de preocupaciones de hijo por las necesidades terrenales de su madre. Ninguno de sus hermanos estaba allí para cuidarla, por lo que le encomendó esta tarea al apóstol Juan. Aquí vemos claramente la humanidad de Cristo. Tengo sed. Jesús está cumpliendo aquí la profecía mesiánica del Salmo 69, verso 21. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Al decir que estaba sediento, los guardias romanos respondieron dándole vinagre, que era lo acostumbrado en una crucifixión, con lo cual daba cumplimiento a la profecía. Consumado es. El Señor sabía que estaba sufriendo la crucifixión con un propósito. Anteriormente había dicho en Juan capítulo 10, versículo 18 de su vida: nadie me la quita, sino que yo la pongo de mi propia voluntad. Tengo autoridad para dejarla y autoridad para retomarla. Este mandato lo recibí de mi Padre. Estas tres palabras estaban llenas de significado.
porque lo que terminó aquí no solo fue la vida terrenal de Cristo, no solo su sufrimiento y muerte, no solo el pago por el pecado y la redención del mundo, sino la misma razón y propósito por el cual vino a la tierra estaba terminado. Su último acto de obediencia fue completo. Las Escrituras se habían cumplido.